La ruta legal y constitucional para convocar una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia está claramente delineada en el artículo 374 y 376 de la Constitución Política de 1991. No es una decisión que dependa de la voluntad política de un solo poder, ni mucho menos del presidente de turno. Por el contrario, exige el respeto por una serie de procedimientos rigurosos y el consenso democrático de varias instituciones clave del Estado. Primero, el Congreso de la República debe aprobar una ley convocando al referendo mediante el cual el pueblo colombiano deberá decidir si autoriza o no la Asamblea Nacional Constituyente. Esta ley debe ser aprobada por mayoría absoluta de ambas cámaras, es decir, por más de la mitad de sus miembros, y debe establecer claramente el propósito, la duración, la composición, el procedimiento de elección de los delegatarios y los límites de la Asamblea. Posteriormente, la Corte Constitucional debe revisar la constitucionalidad de esa ley, en especial si cumple con los principios democráticos y los derechos fundamentales. Segundo, si la Corte avala la ley, se debe realizar un referendo popular en el que los ciudadanos colombianos decidirán en las urnas si se convoca o no a una asamblea constituyente. Para que este referendo sea válido, se requiere que al menos una cuarta parte del censo electoral vote afirmativamente. En otras palabras, cerca de 10 o 14 millones de ciudadanos deben apoyar explícitamente la convocatoria a esa Asamblea Nacional Constituyente. La pregunta entonces no es solo si el presidente Petro puede impulsar una asamblea constituyente, sino si hay condiciones jurídicas, políticas e institucionales para hacerlo de forma legítima y viable. La respuesta es con contundencia no en las actuales circunstancias. Su gobierno se encuentra aislado institucionalmente, enfrentando a los principales órganos de poder público, como la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría, la Contraloría, el Congreso y hasta los gremios económicos. Pero además, enfrenta un altísimo nivel de desaprobación ciudadana y una creciente violencia política, así como un clima social de incertidumbre económica y descontento estructural. El Congreso, que sería el primer filtro obligatorio para tramitar la ley de convocatoria, no ha mostrado disposición alguna de avanzar en esa dirección. Incluso en sectores afines o independientes se percibe una gran desconfianza sobre las verdaderas intenciones del gobierno. Varios congresistas, juristas y expresidentes han advertido que una constituyente en manos del actual Ejecutivo sería una jugada riesgosa para la democracia y podría derivar en una refundación populista del Estado, como ha ocurrido en naciones como Venezuela, Bolivia o Nicaragua. Las altas cortes, particularmente la Corte Constitucional, sería el segundo gran muro de contención. El antecedente de las últimas decisiones judiciales indican que hay resistencia férrea para reinterpretar la Constitución por vías forzadas, más aún si no hay respeto por el Estado de Derecho. La designación del exfiscal Eduardo Montealegre como ministro de Justicia, ideólogo de un decretazo para convocar a una consulta sin el aval del Congreso de la República, ha encendido aún más las alarmas institucionales. Lo que propone Petro, una consulta popular previa, sin ley del Congreso, sin revisión constitucional previa, sin límites claros y bajo una teoría de Montealegre, no es constitucionalmente viable ni aceptable. Se trataría, más que de un camino ilegítimo, de un intento de imponer un nuevo marco constitucional a través de atajos, aprovechando la movilización popular, la división institucional y el caos político. Un modelo con claras resonancias chavistas. Y aun si superara los trámites legales, este gobierno está en condiciones de liderar una reforma estructural del Estado. ¿Quién garantiza que esa asamblea no termine capturada por el oficialismo, sin contrapesos, sin legitimidad democrática y sin respeto por los derechos fundamentales? ¿Está Colombia lista para entregarle un cheque en blanco a un gobierno que en 34 meses ha demostrado una incapacidad de ejecución, sectarismo ideológico y desprecio por la técnica? Son preguntas que deben abrir un debate profundo y nacional.
¿Queremos reformar la Constitución para fortalecer la democracia o para entregar el poder total a un sector político del país? ¿Quién definiría los límites de esa asamblea si la Constitución actual queda suspendida? ¿Puede una asamblea constituyente surgir desde el desgaste, el populismo y la división, o deberían nacer del consenso, la madurez institucional y el respeto por el Estado de Derecho? Déjanos tus comentarios sobre este tema. Los leemos absolutamente todos, porque en el Run Run Político siempre tendremos las últimas de la política.